Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Fernando Aramburu, narrador, poeta y ensayista, nacido en San Sebastián en 1959. Fernando Aramburu es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Trabajó en revistas impulsando la cultura. En 1985 se trasladó a Alemania, donde fue profesor de español para hijos de inmigrantes, en el estado de Renania, al norte de Westfalia. Pero abandonó la docencia en el año 2009 para dedicarse exclusivamente a la escritura. Sus obras se han traducido a diferentes idiomas y han sido adaptadas al cine. En 2016 publicó Patria, un libro que generó un gran éxito en el público lector y recabó muy buenas críticas, otorgándole el premio de la crítica y el Francisco Umbral al libro del año 2016. En 2020 se adaptó la obra a formato serie para la plataforma HBO. A comienzos de la década de los 80 fue creador y promotor del grupo de literatura El Cloc en San Sebastián, experiencia que posteriormente se vio reflejada en su primera obra. Como novelista se dio a conocer con Fuego de Limón en 1996. Su novela Trompetista de la Utopía en 2003 fue adaptada al cine por Félix Vizcarrez con el título Bajo las estrellas. Como poeta ha publicado varios poemarios bilingües en español y en euskera, tales como Ave Sombre o Bruma y Conciencia en 1993. Su mayor reconocimiento vino con la antología de cuentos Los peces de la amargura en 2006, en la que habló de las víctimas del terrorismo separatista vasco de la banda terrorista ETA. Este libro le valió el premio Dulce Chacón de narrativa breve y el premio Real Academia Española en 2011. Recibió el premio Tusquets de novela en 2012. Ha recibido los premios: el Premio Nacional de Narrativa en España 2017, Premio Dulce Chacón de Narrativa 2017, Premio Crítica Narrativa Castellana 2016, Premio Umbral al Libro del Año en 2016, Premio Biblioteca Breve de Novela 2014, Premio Tusquets de Novela en 2011, Premio Dulce Chacón de Narrativa en 2007. Y sus últimas novelas son: en el 2016 Patria, en 2018 Autorretrato sin mí, 2020 Utilidad de las desgracias y en el 2021, hace muy poco estrenada, Los vencejos. Patria cuenta la historia de dos familias que viven en un pueblo, a poca distancia de San Sebastián, familias en un principio unidas por una estrecha amistad, pero pronto enemistadas por razones políticas, y víctimas de una mutua y creciente animadversión alimentada por las madres, ejes centrales de la narración. La acción abarca cerca de 3 décadas, desde mediados de los años 80 hasta varios meses después de la declaración del cese definitivo de la violencia por parte de ETA en octubre de 2011. Pese a esta enemistad, algunos de los hijos de ambas familias siguen relacionándose en secreto. La primera familia prospera económicamente gracias a la capacidad emprendedora del padre, quien regenta una empresa de transportes en las afueras del pueblo. Su vida y la de sus familiares cambia de forma brusca al ser él víctima de la extorsión de ETA. Más tarde será asesinado, y este hecho afectará de distintas maneras a cada uno de los miembros de ambas familias. En la segunda familia, uno de los hijos ingresará en ETA, participará en una serie de atentados y terminará en la cárcel. Por un destino trágico, acabará en el comando que se propone asesinar al que ha sido su vecino de toda la vida, el padre de sus amigos.
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Vittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido, el Chato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia. Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido cuando volvía de su empresa de transportes. Por más que llegue a escondidas, la presencia de Vittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de José Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Vittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que fue la muerte del Chato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas. Vittori, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas. Pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia, Ma. Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA. José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar? ¡Es José Mari! ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aita? ¿Quién hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate. Matan y les matan. La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo. ¡Mentirosos de mierda! ¡Fachos asquerosos! ¡Me lo van a matar! ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase. Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. ¿Tú crees que Goliat, con su tricornio en la cabeza y sus torturadores, van a mover un dedo en favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! La loca quiere saber. Recorremos junto a Fernando Aramburu la ciudad de San Sebastián, su ciudad natal y lugar en el que más víctimas mortales ha habido a causa del terrorismo. Con su novela Patria, que ya es el mayor fenómeno literario de los últimos tiempos, quiere contribuir a la creación de un espacio para la memoria donde los ciudadanos actuales y venideros puedan acudir para saber qué ocurrió en el País Vasco durante 30 años. Fue como un chispazo, la palabra patria. Me pareció que era una especie de cielo o como de firmamento que pendía por encima de la cabeza de todos los personajes, de las ciudades, de las calles y de tantos hechos que han ocurrido en el País Vasco en los últimos 30 años. Con frecuencia me preguntan de qué trata este libro mío o el otro, y en realidad, si se me permite ser sincero, tratan todos de lo mismo, es decir, de gente. Si es del ser humano en su soledad o en su contexto social. Y lo mismo ocurre con Patria. Yo no quiero dedicar tiempo a escribir una historia de buenos y malos o de blancos y negros. Y por eso escribo sobre las víctimas, también sobre los agresores, porque no hay víctima sin agresor, ni sin testigos, a veces indiferentes.
de llenarlos de humanidad y no de ideología. Creo que las generaciones futuras de vascos merecen saber qué pasó, por qué y cómo. Esa es una de mis grandes motivaciones. Se trata simplemente de dejar testimonios, a donde los ciudadanos, tanto los actuales como probablemente los venideros, pudieran acudir para saber qué ocurrió, qué pasó, por qué, quién hizo esto, quién hizo lo otro, quién murió, quién asesinó. ¿Cómo se vivió todo esto? ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué significaba estar ahí? ¿Cómo se vive el hecho de que a uno le maten al padre? ¿O qué siente uno cuando está encañonando con la pistola a su víctima y la víctima lo mira directamente a los ojos? Ese es un compromiso personal que yo he adquirido voluntariamente por una razón de empatía, de solidaridad con la gente que ha sufrido. Yo llevo muchos años viviendo en Alemania y podría tranquilamente haberme desentendido, podría haber hecho mi vida allí, cortando toda vinculación con mi tierra natal, pero no he podido y no he querido. Entonces, he tenido la voluntad de crear un espacio también donde acoger vivencias relativas a las víctimas del terrorismo, a los agresores y a tantas personas que vivieron alrededor de todo este triste y sangriento fenómeno. Esa es la tarea de la ficción. Tardes literarias, un mundo de pequeñas historias, un mar de literatura condensado en nuestro punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada, en el atardecer con el sol poniéndose. Tardes literarias. Esto es lo que representa este volumen, que no es nada más, y también nada menos, que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo, en términos absolutos, es susceptible de ser convertido en literatura. Y prueba de ello es lo que viene a continuación. Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación, llenas de esperanza, de dos autores, recién estrenados en esto de escribir juntos en solitario, aunque siempre juntos en la radio, y en otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en el mundo de las letras. Y todos estos relatos con una cosa en común: el gusto por crear y contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa y de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, cuentos de él, de ella, de todos y para todos. Tardes literarias es todo eso. Un volumen en el que los dos autores, sobre todo, hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tardes literarias es como el Mediterráneo, cálido, suave, con encanto. Es un libro para sumergirse y dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Este es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos, y creemos que este programa, que hacemos con tanta ilusión semana tras semana, debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores más nos gusta dejar reflejados nuestros sentimientos. Tardes literarias es una antología de relatos escritos por Marisol Zafra y Lute Pérez, que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogido como es todas las semanas nuestro programa de radio. Gracias. Que tengáis una feliz lectura.
L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665-559862. Somos tu editorial de autopublicación. No me gusta la vida. La vida será todo lo bella que afirman algunos cantantes y poetas, pero a mí no me gusta. Que no me venga nadie con alabanzas al cielo del ocaso, a la música y a las rayas de los tigres. A la mierda toda esa decoración. La vida me parece un invento perverso, mal concebido y peor ejecutado. A mí me gustaría que Dios existiera para pedirle cuentas. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Los vencejos. Tony, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha. Dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará, en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia, de la que no logra desconectarse, y su problemático hijo Nikita, pero también su cáustico amigo Patachula. Y una inesperada Águeda. Y en la sucesión de episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Tony, hombre desorientado empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una inolvidable lección de vida. Si hubiera podido elegir entre nacer hombre o nacer vencejo, visto lo visto, me habría decidido por lo segundo. Ver el mundo desde arriba, sin atormentarse con preguntas existenciales. No tener que hablar con nadie. No pagar impuestos, ni el recibo de la luz. Ahora estaría devorando insectos en los cielos de África en lugar de respirar humo de automóviles en esta ciudad y poner a diario mis nervios a prueba en un instituto de enseñanza secundaria. ¿Qué hago aquí rodeado de estos simios? 2 detenidos y... ¿Qué hago en este mundo? Que mira la hora que es y tu hijo no ha aparecido. Amalia solía reprocharme que nunca he madurado. Viví pequeños episodios de felicidad, pero, sinceramente, creo que ya basta. Todo eso se lo he contado a Pepa, tumbados los dos sobre la hierba, que no es lo mismo que volar, pero también es agradable. He previsto suicidarme dentro de un año. Hasta tengo ya prevista la fecha. 31 de julio, miércoles, por la noche. Yo juraría que la vida ha empezado a gustarme desde que sé que tengo en la mano la palanca para ponerle fin. De pronto, todo cobra sentido. Aún cabe la posibilidad remota de echarme atrás en mi designio de ingerir cianuro. Ahora bien, en cuanto aviste al primer vencejo de la temporada, se habrá terminado el plazo para cambiar de opinión. Delego en los vencejos. No bien hayan vuelto de su viaje migratorio, hablarán por mí. Sigue adelante.
o no sigas. Esto se resuelve con un sí o un no, en el último momento. En Los Vencejos, Fernando Aramburu narra la historia de Tony, un profesor de instituto enfadado con el mundo que ha decidido poner fin a su vida dentro de un año. Hasta entonces, el protagonista de esta novela redactará cada noche, en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal y dura a la vez que tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa. Tuve la prudencia de escribir, después de Patria, otros libros no pertenecientes al género de la novela. Me dejé un tiempo y finalmente, cuando ya la repercusión de Patria empezó a descender, entonces me puse a la tarea de escribir esta novela, una novela gruesa. Durante el proceso de escritura tuve las manos completamente libres y no sentí en ningún momento que la sombra de Patria se vertiera sobre el escritorio. Los vencejos están presentes en la novela de una manera reiterada, son un elemento más, entre otros, de la ciudad. Pero es que además cumplen para el protagonista una función simbólica de primer orden. De vez en cuando él sueña con la idea de metamorfosearse en un vencejo, lo que le permitiría seguir cumpliendo su ciclo vital en su barrio, en el cielo de su barrio, pero sin los engorros, los inconvenientes de ser persona. Y por último, hay una función de los vencejos ya dentro de la trama que es muy importante, y es que la decisión que recorre todo el libro, la decisión de quitarse la vida en una fecha determinada, es provisional hasta el día en que los vencejos, por primavera, vuelvan de su migración anual. En el momento en que el protagonista y posible suicida vea los primeros vencejos de la primavera, entonces deberá decidir si se quitará la vida o no. El libro juega con la idea de que alguien en soledad hace recuento de sus ruinas, hace un repaso de su vida familiar, comenta la actualidad y, en cierto modo, se abre en canal ante los lectores. Como considera que no escribe para un público, sino para sí mismo o para nadie, este hombre no tiene freno a la hora de poner en práctica la sinceridad. E incluso hay pasajes en el libro en los cuales él practica de una manera bastante cruda, creo yo, la autocrítica. Es decir, que tampoco tiene miramientos consigo mismo, no digamos con aquellas personas que por alguna razón pues le inspiran aversión o incluso odio. De manera que el lector, al leer la novela, tiene la posibilidad de ver hasta el último rincón del núcleo íntimo de una persona. Bueno, la política actual española pues está presente, incorporada a la trama de la novela, en forma de conversaciones, sobre todo con su gran amigo Patachula. Los dos amigos pues mantienen una actitud pues más bien de descreimiento. Su amigo pues quizá está más influido por la rabia que le dan pues ciertos acontecimientos,
Sí considero posible que haya una lectura política de los vencejos, lo cual no tiene nada de malo. Lo malo es ver solo política donde hay muchas cosas más. Pero dentro del proyecto sí estaba la intención de dejar un dibujo de la época en que transcurre la novela, de verano de 2018 a verano de 2019. Llega un día en que uno, por muy torpe que sea, empieza a comprender ciertas cosas. A mí me ocurrió mediada la adolescencia, quizá un poco más tarde, pues fui un muchacho de desarrollo lento y, según Amalia, incompleto. A la extrañeza inicial siguió la decepción, y luego ya todo ha sido un arrastrarse por los suelos de la vida. Hubo épocas en que me identificaba con las babosas. No lo digo por lo feo y viscoso, ni porque hoy tenga yo un mal día, sino por la manera como estos bichos se desplazan y por la existencia que llevan, dominada por la lentitud y la monotonía. No voy a durar mucho. 1 año. ¿Por qué 1 año? Ni idea. Pero ese es mi último límite. Amalia, en el apogeo de su odio, solía reprocharme que nunca he madurado. Las mujeres poseídas por el rencor suelen escupir este tipo de improperios. Mi madre también odiaba a mi padre, y esto yo lo comprendo. Él también se odiaba a sí mismo, de ahí su propensión a la violencia. Vaya ejemplo nos dieron a mi hermano y a mí. Nos educan de puta pena, nos rompen por dentro y después esperan que seamos cabales, agradecidos, cariñosos y que prosperemos. No me gusta la vida. La vida será todo lo bella que afirman algunos cantantes y poetas, pero a mí no me gusta. Que no me venga nadie con alabanzas al cielo del ocaso, a la música y a las rayas de los tigres. A la mierda toda esa decoración. La vida me parece un invento perverso, mal concebido y peor ejecutado. A mí me gustaría que Dios existiera para pedirle cuentas, para decirle cara a cara lo que es, un chapucero. Dios debe de ser un viejo verde que se dedica desde las alturas cósmicas a contemplar cómo las especies se aparean y rivalizan y se devoran las unas a las otras. La única disculpa de Dios es que no existe, y aún así yo le niego la absolución. De niño me gustaba la vida. Me gustaba mucho, aunque no me daba cuenta de ello. Por las noches, nada más acostarme, mamá me besaba en los párpados antes de apagar la lámpara. Lo que más me gustaba de mi madre era su olor. Mi padre olía mal. No mal en el sentido de la pestilencia, sino que desprendía de él, incluso cuando se echaba perfume, un olor que me producía un rechazo instintivo. Mi padre, tendría yo 7 u 8 años, un día, en la cocina, con mi madre en la cama por una de sus migrañas, como yo me negara a hincarle el diente a un filete de hígado y me vinieran arcadas con solo mirarlo, se sacó, enfurecido, su pene enorme y me dijo: «Para tenerlo así algún día tienes que comerte este hígado y muchos más». Yo no sé si a mi hermano alguna vez le hizo lo mismo. A mi hermano, en casa, lo mimaban más que a mí. Se conoce que mis padres lo veían frágil. Él opina lo contrario y considera que yo era el favorecido. De joven, la vida empezó a gustarme menos, pero todavía me gustaba. Ahora no me gusta nada y no pienso delegar en la naturaleza la decisión sobre la hora en que habré de devolverle los átomos prestados. He previsto suicidarme dentro de 1 año. Hasta tengo ya prevista la fecha, 31 de julio, miércoles, por la noche. Es el plazo que me concedo para poner en orden mis asuntos y para averiguar por qué no quiero seguir en la vida. Espero que mi determinación sea firme. De momento lo es. Hubo épocas en que quise ser un hombre al servicio de un ideal, sin conseguirlo. Tampoco me ha sido dado conocer el amor verdadero. Lo fingí con habilidad, a veces por compasión, a veces por la recompensa de unas palabras amables, de un poco de compañía o de un orgasmo, como me parece que hacían y hacen los demás. Puede que durante la escena del hígado mi padre me estuviera mostrando amor. El problema es que hay cosas que uno no comprende porque tampoco las percibe, aunque estén ahí delante, y porque, además, a mí el amor a la fuerza no me va. ¿Soy un pobre hombre, como repetía Amalia? ¿Y quién no lo es? Lo que pasa es que no me acepto como soy. No me va a dar pena dejar este mundo.
Sigo teniendo un rostro agraciado, a pesar de mis 54 años, y unas cuantas virtudes de las que no he sabido obtener provecho. Gozo de salud, gano lo suficiente, tengo fácil acceso a la serenidad. A lo mejor me ha faltado una guerra, lo mismo que a papá. Papá se resarcía del deseo incumplido de entrar en batalla practicando la violencia con los suyos, con todo lo que perturbara su ritmo vital y conmigo mismo. Otro pobre hombre. Aquí ya comenzó la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. Fernando Aramburu, narrador, poeta y ensayista español, nacido en San Sebastián en el año 1959. Fernando Aramburu es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y trabajó en revistas impulsando la cultura. En 1985 se trasladó a Almería, donde fue profesor de español para hijos de inmigrantes. Esto fue en el estado Renania del Norte, en Westfalia, al oeste del país. Pero abandonó la docencia en el año 2009 para dedicarse exclusivamente a la escritura. Sus obras se han traducido a diferentes idiomas y han sido adaptadas al cine. En el año 2016 publicó Patria, un libro que generó un gran éxito en el público lector y recabó muy buenas críticas, otorgándole el premio de la crítica y el Francisco Umbral al libro del año en el año 2016. Ya en el 2020 se adaptó en formato serie para la plataforma HBO. Buenas, queridos oyentes. Pues ya estamos aquí una semana más y con un nuevo escritor, un escritor de lujo que también contamos con muchas cosas que nos tiene que contar, porque dense ustedes cuenta de todo lo que le he contado, no tienen desperdicio. Así que vamos a darle la bienvenida a Fernando. Y vamos a empezar con esa entrevista que tanto estamos deseando. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Estamos muy agradecidos porque esta tarde estés con nosotros. Es un placer que hayas hecho pues un hueco en tu agenda y nos dediques este tiempo de literatura para darnos más información sobre ti. Bien, pues vamos a empezar con Patria. Fue el tercero de tus libros en el que abordas el tema del problema vasco. ¿Es ya con esta novela un tema cerrado o eso no lo puedes saber? Es posible que no esté cerrado por el hecho de que yo no lo vivo como un tema, es decir, como un asunto al que yo acudo en busca de provecho literario, que también, sino porque esto que llamamos lo vasco está muy dentro de mí. Y por otro lado, no tengo el hábito de establecer un proyecto de varias obras, sino que voy encontrando estímulos literarios por el camino. Bien, y ahora, ¿cómo podríamos calificar Patria? ¿Como una novela política o una novela histórica? Porque ambas cosas están bien representadas. ¿Cómo tú, Fernando, nos lo podrías, explicar de una forma que todos pudiésemos entenderlo?
Considero que el discurso político es insuficiente para explicar la realidad. Que la novela vaya a suscitar una lectura política es algo que yo barrunto. Pero lo que yo ofrezco en este libro es mucho más que unos episodios directamente relacionados con el terrorismo, por ejemplo. Lo que ofrezco es lo que he ofrecido en todas mis novelas. Es decir, son trozos de vida encarnados por un elenco determinado de personajes a los que desde la primera página intento dotar de volumen humano. ¿Crees que podríamos decir que es la vida de dos familias amigas que se rompen por culpa del terrorismo? Exacto. Es la historia de gentes vascas. Son 9 personajes, 9 protagonistas pertenecientes a dos familias, viven en un pueblo que no se nombra y la novela muestra cómo la historia colectiva repercute de manera distinta y variable en estos 9 protagonistas y son, en definitiva, como cualquiera de nosotros. Fernando, el terrorismo en España ha hecho mucho daño. ¿Eras consciente de que a esta novela la ibas a convertir en una novela de buenos y malos? Totalmente. Es un peligro del que he sido consciente en todo momento. Pienso que hay formas de evitarlo. Peligros como el patetismo o el sentimentalismo que busca la lágrima fácil. Por otro lado, yo he prestado atención también a personajes que en la vida real me serían francamente desagradables o repulsivos. Pero para mí, cuando está en la novela, no son exactamente personas, sino que son entes de ficción y yo estoy obligado a construirlos de la manera más compleja y mejor posible. En esta novela, Fernando, le veo una doble visión. No trata solo los actos de ETA o cómo ingresaban los jóvenes en la banda, sino que también trata las palizas en el cuartel de Insaurondo y también la dificultad de la familia para visitar a los presos. ¿Cómo puedes explicar todo esto? Y el proyecto contemplaba trazar, mediante la palabra narrativa, un dibujo general que me obligaba a mirar la realidad de la que no he sido ajeno con los dos ojos, no con uno. El matriarcado vasco está muy presente en esta novela y es una historia casi de mujeres, ¿no? Explícanos un poquito sobre ella. Bueno, las mujeres de esta novela son fundamentales, vamos a decir. Es decir, que si las suprimiéramos, la novela no se mantendría en pie. E incluso acepto la lectura que alguno me ha confiado, según la cual esta novela lo que verdaderamente cuenta es la historia de dos mujeres que eran uña y carne y por culpa de la violencia se fracturan, se disocian y arrastran con ello a los miembros de su familia. Parece que desde Patria hasta ahora el País Vasco ha recuperado esa paz que tanto deseabais, ¿no es así? Ha cambiado, pero hasta cierto punto. De hecho, tengo que desdecirme un poco porque recientemente he visitado algún pueblo donde las paredes de los frontones habían vuelto a ser repintadas, ¿no? Con reivindicaciones, etcétera, ¿no? Pero es evidente que la atmósfera social se ha ido apaciguando. Parece que por fin en nuestra historia hay un consenso extendido para dirimir las cuestiones políticas en los parlamentos y no a golpes y a tiros por las calles. Y que yo veo más bien la paz como tarea. Y luego habría un examen, vamos a decir. Vamos a pensar 10, 15 años que nos permitieran decir, bueno, lo hemos conseguido. Hemos recompuesto los vínculos sociales que se rompieron. Fernando, ¿tú crees que los familiares de las víctimas necesitan que se les pida perdón ahora que la situación parece estar en calma?
Depende un poco de la persona y de la manera como ha abordado o interiorizado su drama, ¿no? Y bueno, pues hay personas que consideran que ni siquiera pueden perdonar, puesto que el ser querido que perdieron debería ser quien perdonase, cosa que es imposible. Me he encontrado con víctimas que ni siquiera desean que se les pida perdón. Nunca me he encontrado con una víctima que desee que se le pida un perdón de tipo general, abstracto, conceptual, solicitado por un representante político delante de un micrófono con fotógrafos que están haciendo su trabajo. Creo que esto es, el perdón es o debe ser, para que sea sincero, íntimo. Y esto implica que los ojos del ofensor y del ofendido se miren. Y además no tiene por qué llevar al que sufrió, al que merece el perdón, a dar una respuesta. Esto es complejo. En mi novela pues se aborda una opción posible, ¿no? Yo creo que el perdón no es teorizable. Es decir, podemos, bueno, más o menos tratar de comprenderlo, pero en ningún caso, si no nos han hecho daño, es casi imposible ponerse en la perspectiva de la víctima. Por lo que sé, vives actualmente en Alemania. ¿Tú crees que esa distancia te ha servido para poder adentrarte más en tu Euskadi? Cuando yo me marché a Alemania a mediados de los años 80 para establecerme definitivamente en aquel país, pensé ingenuamente que había abierto una grieta enorme con todo mi pasado, que lo dejaba definitivamente atrás, que me encontraría en otro territorio vital, distinto, iba a aprender un nuevo idioma. La realidad ha sido muy distinta. He escrito muy poco sobre Alemania, no me llama. Lo que realmente me llama, me reclama, ha sido mi tierra natal, con sus ciudadanos, con sus acontecimientos y sus paisajes. Ver esto desde cierta distancia geográfica favorece la reflexión sosegada. Y ahora, Fernando, cuéntanos qué pasó o qué tenía que pasar el 31 de julio de 2019. Pues ese día, a medianoche, se supone que el personaje protagonista de Los Verdugos se quitará la vida. Decisión que tomó un año antes, se concedió un plazo generoso con la esperanza de averiguar por qué no quiere seguir viviendo. Y ahora una pregunta así un poco macabra. El reto de esta novela es contarnos por qué una persona normal tiene de repente impulsos suicidas. Fernando, cuéntanos. Bueno, él podría solucionarlo de una manera racional, puesto que está acostumbrado a la lectura, a la reflexión lógica o sistemática. Lo que ocurre es que este hombre no está libre de pulsiones naturales que de alguna manera le desmontan sus argumentos e incluso ponen en tela de juicio sus decisiones, ¿no? Pero él tiene esta confianza que tienen tantos letraheridos, tantos aficionados a los libros, de que tal vez encuentre el sentido de su existencia o el no sentido de su existencia si lo ve por escrito. Y ese es el ejercicio que él a diario lleva a cabo y que al final da lugar a una novela involuntaria, porque en principio él no pretende escribir una novela. El suicidio ha sido siempre un tema muy novelesco, pero nos gustaría saber qué opina Fernando sobre esto y si crees que sigue siendo un poco tabú. Es posible, no he hecho averiguaciones, pero sigue pesando bastante. De hecho, cuando yo escribí la novela todavía no existía una ley de eutanasia y ya hemos visto, ahora que la tenemos, que sigue dando lugar a discusiones. Bueno, es verdad, yo considero, como han explicado otros antes de mí, que el suicidio es un acto supremo de libertad, es una decisión que toma uno, en principio, en vez de que se la imponga un dios o que se la imponga un destino o que espere a que una enfermedad culmine un ciclo, ¿no? Esto en algunos principios morales pues no haya encaje y es posible que todavía en muchas mentes el suicidio sea un tema ingrato, desagradable, que se prefiere ocultar, ¿no? Has dotado a esta novela un tono de humor
y de acidez un tanto especial. ¿Crees que es imprescindible para poder llevar mejor la desgracia existencial de Tony? Sí, bueno, tampoco quiero dar la idea de que mi novela va de cachondeo. No es así, pero tiene sus tramos humorísticos que son inevitables en mis libros y también en mí, ¿no? Pero sí me gusta la definición de la novela como un tono. O sea, siempre he procurado que mis novelas tuvieran una personalidad lingüística. Es decir, que quien quiera que tenga la responsabilidad narrativa modele el lenguaje escrito de tal manera que suene de una manera especial, ¿no? Suene alegre, suene lento, suene moroso o ágil, etc. O sea, eso también me parece un ingrediente muy importante de la narración. Es una novela en la que se ve que Tony es un ser agonizante, aunque sin problemas de salud, y se pasa todo el año pues despidiéndose de los lugares a donde no volverá, incluso se despide de sus libros, porque Los Vencejos es una novela de novelas, ¿no es cierto? Es un hombre que vive solo, con su perra, con su muñeca erótica, con sus fantasmas y con su biblioteca. Y la circunstancia de que él se desprenda poco a poco de su biblioteca, la va repartiendo por toda la ciudad, es una manera un poco de estimularse a cumplir esa decisión radical que tomó al principio, porque los libros siguen atándolo a aquello que fue y, en cierto modo, a la vida tal y como él la ha entendido, ¿no? It's okay that you can go. We're all here, and we know that you're traveling soon. I've sung you all the songs that I can sing. No soy católico, no soy marxista, no soy nada. Solo un cuerpo con los días contados, como todo el mundo. Creo en unas pocas cosas que me dan gusto y que son cotidianas y visibles. Creo en cosas como el agua y la luz. Creo en la amistad de mi único amigo y en los vencejos que, pese al aire contaminado y el ruido, vuelven todos los años a la ciudad, aunque sospecho que cada vez hay menos. Fernando, ¿por qué Los Vencejos tienen, aparte del título, un papel importante en la novela? Cuéntanos. Bueno, Los Vencejos tienen una presencia real en la trama de la novela, pero aparte de esto, para el protagonista tiene un valor simbólico. Él especula a veces con la posibilidad de transformarse en vencejos, seguir en la ciudad, en el barrio, pero libre de todas estas ataduras humanas, de los engorros cotidianos. Y aparte de esto, los vencejos cumplen un papel de cierta relevancia en la trama. El protagonista ha tomado una decisión, pero todavía se podría echar atrás, se concede un plazo que termina en el momento de primavera en que los vencejos regresan a la ciudad. El hecho de haber arrasado con Patria ha sido una losa para los libros que han venido después, ¿o ese éxito te cogió ya como un autor veterano en estos menesteres? No, el éxito me cogió en un momento adecuado, en el sentido de que pude disfrutarlo sin perder el contacto con el suelo. Y yo miro Patria con agradecimiento, me ha dado grandes satisfacciones, particularmente en el plano humano, me ha proporcionado muchos lectores y me ha dado una presencia literaria en el panorama internacional, cosa con la cual yo no habría soñado jamás. Y hasta aquí pues ha sido nuestra entrevista contigo, Fernando, al que te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas tenido un ratito para nosotros en Tardes Literarias. Te deseamos muchos éxitos y muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Hasta siempre. Gracias por acogerme. Y a ustedes, como siempre, queridos oyentes, gracias por seguirnos cada semana en Tardes Literarias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu. No voy a quejarme, hay desiertos peores. Este hombre me obliga a madrugar. Se ha ido metiendo en años. Tenía una melena que se le derramaba sobre los hombros. Hoy llevamos los pensamientos al aire. De niños cenábamos a menudo pescado en la casa familiar. El padre, a un costado de la mesa, se inclina sobre el plato con su pedazo de pan. Yo he visto al padre de este hombre, en que habito, comer macarrones con pan. Pan con todo. Pan. Él mismo era un pedazo de pan. Y la madre está ahí delante, en un presente perenne. Es buena y lleva delantal. Nuestros alimentos saben sin excepción a modestia. En casa no hay libros, pero ya me voy a encargar yo de que los haya. Este hombre que me envuelve me hacía leer, siendo yo muchacho, poemas y obras de teatro clásico, Lope, Tirso y demás, en voz alta, a todas horas. Mi madre entraba alarmada en la habitación, convencida de haber traído al mundo un hijo delirante. Me pillaba con Góngora, me pillaba con Rubén Darío. Andando el tiempo se acostumbró a la presencia del lenguaje literario en el hogar. Mi silencioso padre se limitó a restregarme un pedazo de pan por la frente. Luego fundamos el grupo Clock, de arte y desarte. El hombre, yo y unos amigos. Pensábamos que, así como se hace literatura con los guijarros de la vida, podíamos hacer la vida con las llamas de la literatura. Albert Camus detuvo nuestras manos prestas a la rotura de cristales. Vivo desde entonces en un paisaje ético. Esto no nos libra del error, ni a Aramburu ni a mí. Pero todo, a fin de cuentas, se queda en la casa de la palabra. Refugio del abrazo. Contraje la poesía a edad temprana. La he combatido, o en todo caso, paliado con el humor. Estuvimos largo tiempo sin hablarnos. No la necesito menos que entonces, pero ya no bajo de noche, a oscuras, a proveerme de ella en las galerías del hombre que me abarca. La busco y a veces la encuentro en las páginas que otros escribieron. Y un día Alemania succionó al hombre que me contiene. Din-don, la puerta. Una mujer. Es ella. Su sombra tenía la forma de un tren que atraviesa fronteras. Y allá fuimos, viajeros de una sombra hermosa, el hombre y yo. No sabíamos una palabra de vocales largas y breves, de declinaciones y otras intrincadas veredas gramaticales. Nos repartimos como buenos compañeros el amor. El tiempo hizo su parte, transcurrió, y nosotros la nuestra. Procreamos. Este hombre me hace madrugar para cumplir a diario el sueño de un lejano adolescente que quería ser escritor. Llevamos tanto tiempo juntos que ya no sé si él es yo o yo soy él. Hemos acumulado otoños, libros y una muchedumbre de hojas caídas que forman un suelo de serenidad. Compartimos lo bueno y lo triste. Aún respiramos con los pulmones también compartidos. Muy buenas tardes. Lo primero que me ha gustado de este libro, de Fernando Aramburu, Autorretrato sin mí, es que no sé qué es. No sé muy bien si es una narración, no sé muy bien si es un libro de memorias, no sé muy bien si es un libro de poemas en prosa. Y yo me he dado cuenta de que él lo ha escrito exactamente para que yo no lo sepa y para que todos los lectores que lean el libro no lo sepan tampoco. Cuenta muchas cosas, desde luego, de él. Cuenta cosas que le pasan por dentro y cuenta cosas que le pasan por fuera. Estás escuchando Radio Sapiens. Tardes literarias, un mundo de pequeñas historias, un mar de literatura condensado en nuestro punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada, en el atardecer con el sol poniéndose. Tardes literarias. Esto es lo que representa este volumen, que no es nada más, y también nada menos, que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo, en términos absolutos, es susceptible de ser convertido en literatura. Y prueba de ello es lo que viene a continuación.
Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación, llenas de esperanza, de dos autores, recién estrenados en esto de escribir juntos en solitario, aunque siempre juntos en la radio, y en otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en el mundo de las letras, y todos estos relatos con una cosa en común: el gusto por crear y contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa y de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, cuentos de él, de ella, de todos y para todos. Tardes Literarias es todo eso. Un volumen en el que los dos autores, sobre todo, hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tardes Literarias es como el Mediterráneo, cálido, suave, con encanto. Es un libro para sumergirse y dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Este es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos, y creemos que este programa, que hacemos con tanta ilusión semana tras semana, debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores más nos gusta dejar reflejados nuestros sentimientos. Tardes Literarias es una antología de relatos escritos por Marisol Zafra y Lute Pérez que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogido como es todas las semanas nuestro programa de radio. Gracias. Que tengáis una feliz lectura. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.